Buen día, hablando de comercio exterior, hoy nos enfocaremos en hablar de Anexo 31. Para ello les voy a dar una pequeña introducción de lo que es Anexo 31. Anexo 31 es el sistema de control de cuentas y garantías mediante el cual el SAT controla y vigila aquellos saldos que no han sido retornados. Para aquellas empresas con certificación IVA-IEPS. El IVA es el impuesto al valor agregado. El IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicio, permitiéndole llevar un estado de cuenta por contribuyente de sus créditos y garantías. Teniendo ya esa pequeña introducción de lo que es Anexo 31, vamos a ver cómo funciona este anexo. Como les comenté, es un sistema de control de cuentas y garantías. ¿Para qué? Para importaciones temporales. ¿Cómo funciona? Bueno, al momento de que realizan una importación temporal, se hace un cargo de IVA o IEPS. ¿Qué es un cargo? Bueno, es el crédito que la autoridad te otorga. Esto es el beneficio que te da Anexo 31, que se te da ese crédito para después que tú hagas tu retorno de esa mercancía al extranjero, se vuelva en un abono de IVA o IEPS, un saldo a favor. Y entonces tú no tengas adeudos con la autoridad, sino al contrario, tengas saldos a favor. Ese es lo que se pretende. Obviamente la autoridad con Anexo 31 lleva ese control de esto, de la importación temporal al generar el cargo y posterior el retorno y visualizar ya en el sistema que el saldo está a favor. Teniendo ya esta introducción de cómo funciona Anexo 31, mi compañera Saraí les va a decir detalladamente más sobre Anexo 31. ¿Qué tal? Les voy a hablar acerca del Anexo 31 y el sistema de control de cuentas de créditos y garantías. Para esto necesitamos saber que este es un mecanismo a través del cual el SAT controla y vigila los saldos de las importaciones temporales no retornadas sujetas al beneficio del esquema de certificación y garantías establecidos en el artículo 28A. Conforme a las disposiciones legales de este mecanismo, se determinan los plazos ley de retorno de las importaciones temporales, también se vigilan los tiempos de retorno de las importaciones temporales y se actualiza y controlan los saldos de crédito y garantías en función de las entradas y salidas. Para este mecanismo existen tres variables o tres diferentes presentaciones. Existe lo que es el inventario inicial, tenemos también lo que es el créditos otorgados durante el trámite de importación, tenemos pedimentos de exportación, retorno, destrucción y donaciones, y los primeros dos son cargos y el último es abono. Vamos a hablar acerca de lo que es el inventario inicial o cómo lo ve la autoridad. Este inventario inicial es el que se presenta una sola vez al inicio de que se entre en vigor la certificación. Y el objetivo principal es que el contribuyente declare toda la mercancía que de alguna manera impacte en primer lugar en el inventario que se encontraba dentro del país antes de que se aplicara el beneficio del crédito fiscal. El inventario inicial tiene dos maneras de transmitirse. La primera, que es una captura en línea, y la segunda, que es por medio del envío de archivos TXT. La fecha de transmisión de son 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la certificación o de la aceptación para operar el esquema de garantías. La información que se debe de transmitir son los números de pedimento, fechas de pedimento, fracciones arancelarias, valor comercial, y esto se captura en el portal de trámites, la liga que se presenta en la pantalla. Como podemos ver, tenemos lo que son los datos generales, la captura en línea y el listado de los requisitos capturados. Para la transferencia de estos archivos se deberán de contemplar ciertas particularidades. Primero, que el archivo no deberá contener los nombres del campo y deberá de ser guardado con la extensión de TXT. En segundo lugar, en un solo archivo se debe de agregar el total de registros que componen al inventario inicial. Todos los datos deben de estar separados
por pipes, como se ve en la imagen, y los datos no pueden exceder las longitudes establecidas. También se deben transmitir una fila por cada registro. Y estos archivos también se cargan en el portal de trámites en la liga que se muestra a continuación. Aquí les voy a mostrar dos ejemplos. Uno que es para la presentación del inventario inicial, cómo se muestra, cómo es el archivo, y el segundo que es una corrección del inventario inicial. Para la validación a ejecutarse del sistema de control y cuentas de créditos y garantías, sobre el informe enviado, se debe de tomar en cuenta el total de los registros enviados y el valor comercial del inventario inicial. También si la existencia en SAID de los pedimentos y las fracciones, es decir, que se hayan transmitido. También el valor comercial pendientes de retorno menores o iguales a los ingresados en la importación. Las correcciones al inventario inicial se aceptan dos correcciones posteriores dentro de los 3 meses siguientes en el que se efectúe el envío de la forma electrónica del inventario. Esto quiere decir que una vez que se envíe el inventario inicial, tenemos derecho a realizar estas correcciones, pero únicamente dentro de los 3 meses siguientes. Cuando se rectifica alguno de los siguientes campos del pedimento, A, que es el número de pedimento, B, que es la fecha de pedimento, C, que es la fracción arancelaria, y D, que es el valor comercial. Las correcciones al inventario inicial presentados por los contribuyentes sustituirán por completo al informe previamente presentado. Esto quiere decir que un informe se intercambia totalmente por el otro, es decir, el nuevo por el presentado anteriormente. Para la determinación de los créditos fiscales o montos garantizados, a esto se le denomina como los cargos. El sistema de control, cuentas de créditos y garantías incorpora automáticamente los montos del IVA y del IEPS declarados por los contribuyentes. El monto del IVA y IEPS para fines de control de los créditos y garantías se calculan de forma agregada a nivel de la fracción arancelaria, conforme a las formas de pago 21 y 22, establecidas en el anexo 22 del apéndice 3. Tratándose de las operaciones del activo fijo, los créditos o montos garantizados serán aquellos asociados a la clave de pedimento identificadora F, especificando en el anexo 22, apéndice 2 y 8, respectivamente. Las rectificaciones de los pedimentos de las operaciones destinadas al régimen aduanero de afecto asociados a los créditos y las garantías serán reflejadas en el sistema de control de cuentas y créditos y garantías de forma automática. Vamos a hablar acerca de lo que es el informe del descargo. Su principal objetivo es conocer las mercancías de importación temporal que se utilizaron en el proceso productivo, que da como resultado los procesos finales que se reportan al contribuyente. Este se transmite también de manera electrónica mediante las mismas dos opciones una tenemos lo que es la captura directa en el portal de trámites del SAT y también lo que es el envío de archivos TXT. Las fechas de transmisión de estos son dentro de los mes calendario siguiente al asociado al cierre de las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de destinos aduaneros o descargas. La información que se debe transmitir es el tipo de destino aduanero a descargar, el periodo en que se descarga, la fecha de pago, fecha de expedición, fecha de acuse de recibo, números de pedimento, fracción arancelaria y el valor comercial. ¿Dentro de qué periodo se tienen que realizar estos reportes? Pues tenemos los quincenales, tenemos los mensuales y los bimestrales. Las características que deben de tener estos archivos para su transferencia, pues primero que el archivo deberá de contener no deberá de contener los nombres de campo y deberá ser guardado con la extensión de TXT. Que los datos
del cabecero se colocan en la primera línea del archivo plano. El contribuyente deberá de transmitir un archivo por destino aduanero. Todos los datos enviados deberán de estar separados por pipes. Los datos no pueden exceder las longitudes establecidas. Se deben transmitir una fila por cada registro. El contribuyente deberá presentar correcciones al informe en este mismo formato. Los campos de patente, número de pedimento, clave de sección aduanera y fracción arancelaria se deben respetar la longitud de la cabecera del texto. Bueno, a continuación se va a presentar un ejemplo de cómo va estructurado un archivo TXT. El ejemplo del informe de descargos para un pedimento de retorno de mercancías. ¿Okay? Tenemos el cabecero, lo que es el detalle del descargo y el detalle del pedimento. Los siguientes ejemplos son acerca del informe de descargo, como se muestra a continuación y como se debe ser presentado en el archivo TXT. Seguido de un ejemplo de informes de descargo. Y tenemos también el ejemplo de correcciones al informe de descarga. Ahora bien, es bueno mencionar que cada régimen aduanero deberá estar en un archivo, es decir, que por régimen aduanero debe estar en un archivo separado. Bueno, para finalizar con este video tenemos unas recomendaciones para evitar algún tipo de situación ante la presentación de estos informes. Primero que nada, cumplir en tiempo y forma. Es básico, es importante realizar con nuestros envíos en tiempo. Una vez que se presente el informe, si se detecta algún error, realizar las correcciones correspondientes, ya sea de inventario, descargos y que no sean válidos. Corregir montos de fracciones con sobredescargos. Y en duda con requerimientos, consultar con la autoridad. Ahora sí, para finalizar tenemos los contactos para marcar a SAT en caso de que tengamos alguna duda para la presentación de estos informes. Y también tenemos un correo electrónico. Muchas gracias por su atención.